precisamente la lucha por el derecho a la educación en condiciones dignas. Miguel Ángel, la pregunta que encuentra uno en la sociedad del común, en el ciudadano del común, ¿hasta cuándo, Miguel Ángel? ¿Hasta cuándo vamos a tener estas jornadas? Pues las jornadas van a ser hasta cuando los gobiernos, y en particular en cambio de estar vulnerando el Estado Social de Derecho, lo protejan y lo materialicen. Eso es prácticamente las movilizaciones, es como dice el libro de poemas de Benedetti, en legítima defensa. Legítima defensa para que se cumplan con los derechos. El gobierno sigue incumpliendo, sigue retrocediendo, acaba de erradicar unos bloques de proyectos de ley completamente regresivos que prácticamente en materia educativa nos puede llevar al siglo XIX. Es decir, esto no tiene presentación, Carlos. Imagínense que a esta altura insista el gobierno que para ejercer la docencia puede ser con título de bachiller. Hágame el favor, en pleno siglo XXI, que haya un proyecto de ley con ese objetivo. Ya lo habíamos logrado archivar el 20 de junio, el proyecto de ley Home School, que supuestamente un bachiller podía en la casa ejercer la docencia, es decir, suprimir la función social de la escuela y suprimir el carácter profesional de la docencia. Eso lo logramos archivar en el pasado 20 de junio, y ahora pues vuelve y juega el gobierno con el proyecto de ley 130 que pretende suprimir de la Ley General de Educación el nivel educativo de preescolar de 3 grados, cambiarlo por el de inicial, educación inicial, y por eso debía decir que no se requiere título para ejercer la docencia de 0 a 6 años. Hágame el favor, Carlos, si esto no llama poderosamente la atención, la indignación. Desde 1774 el señor Mutis impulsó una reforma para que pasáramos de oficio a profesión, y el partido de gobierno se ha empeñado durante todo este proceso en regresarnos a la época anterior a la colonia. Esto no tiene presentación, y ese es uno de los proyectos, como para que usted vaya anotando. Santo Dios. Miguel Ángel Pardo Romero, hoy en la convocatoria y le decía a nuestros compañeros hace un momento, hablando precisamente de ese desafío para este 28, esto se va a volver consecutivo cada 28 de cada mes, digamos que, y destacamos, las marchas, y se lo hemos ratificado aquí a las centrales obreras, son pacíficas, siempre lo han adelantado de esta forma, pero añadido a eso, el daño colateral ya se estableció en Portal Suba, Portal Américas, Puente con Subsidio en Santa Librada, y de esta manera se genera un impacto que va añadido a esta convocatoria de marchas en lo que se ha denominado bloqueos y vandalismos. ¿Cuál va a ser la retórica de hoy? ¿Cuál va a ser el mensaje que ustedes envían desde centrales obreras, sindicatos y FECODE precisamente frente a esta marcha y lo que pueden esperar los bogotanos, los capitalinos y en las diferentes ciudades, Miguel Ángel? Pues primero insistir, y usted sabe que nosotros hemos hecho manifestaciones enormes completamente pacíficas. Carlos, a nadie en la mesa de trabajo y a todos les consta en la mesa de trabajo que las movilizaciones del magisterio han sido enormes, pacíficas, en lo fundamental. Y las movilizaciones, Carlos, van a seguir por un objetivo, el Estado Social de Derecho. Mire que acaba de escuchar a nuestro periodista sobre el agro. ¿Y cuál es el mensaje hoy? El mensaje es que el Congreso de la República tiene 2 tipos de agenda legislativa. Una, la que le ha propuesto el Comité Nacional de Paro. Mire el Comité Nacional de Paro lo que hizo. Se suspende el paro, se van a hacer movilizaciones permanentes y se le da al Congreso y al gobierno, para que así lo impulse, que los puntos del pliego de emergencia se conviertan en proyectos de ley. Es decir, que hoy el Congreso de la República tiene la oportunidad de tomar esos proyectos de ley y volverlos ley de la República. No decían que les dejaran actuar, ahí está la posibilidad. Y hay otra agenda, ¿sí? Otra agenda legislativa, que es la que impulsa el gobierno, y esa sí rapidito la están aprobando, como la nueva reforma tributaria, mientras que los proyectos de ley que ha radicado el Comité Nacional de Paro,
los tienen en archivo. Y uno de ellos precisamente decía, es el que es acorde con lo que decía ahora nuestro periodista sobre el tema del campo. Uno de ellos tiene que ver con los apoyos para la reactivación del sector agropecuario y el apoyo para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Esos son los puntos del pliego y esos son los proyectos de ley que hoy le exigimos a ese Congreso que cada vez está más a espaldas del país, que por fin haga una antes de que se le acabe esta legislatura y resuelva, así sea parcialmente, las causas estructurales de las cuales se levantó la población durante 2 veces durante este gobierno. Yo creo que a esta altura dudar de que eso fueron de levantamientos estructurales, como lo dio el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue las razones sociales y estructurales lo que lleva al levantamiento, es completamente injusto. E insistir en otro punto que para nosotros es absolutamente clave, que es el tema, por supuesto, de la renta básica, es decir, ese salario mínimo mensual para 7.5 millones de hogares, ¿no? Con el propósito de que se pueda reactivar la economía y tengan cómo afrontar este cerco entre la pandemia y, por supuesto, el desempleo que existe en el país. Y que el gobierno ya resuelva el tema de la gratuidad de la educación a nivel universitario con la matrícula cero. Eso es por mencionar unos proyectos que están hoy en el Congreso mirando para el techo, ¿sí? Y mientras que tiene 2 proyectos, sí anima otros proyectos como el que ya mencionamos de la reforma tributaria, que si bien no tuvo la carga que tenía porque el paro logró hundir la primera, sí, pues sí es evidente que sigue dándole extensiones a las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas empresas, como lo acabo de señalar, no tienen el respaldo del Estado. Entonces, digamos, este es el punto clave. Y en el caso educativo usted me dirá, y le digo cuáles son los proyectos, además del proyecto de ley 130, que el gobierno insiste, ¿sí? Ahora sí, en volvernos, como digo, a una escorentista época. Pero la joya de la corona, se la voy a decir, la joya de la corona es el proyecto de ley 21 de la señora Cabal. Yo creo que conocemos a la señora Cabal, ¿no? Bueno, la señora Cabal ha propuesto un proyecto de ley que era convertir el proyecto de acto legislativo del señor Uribe ahora en proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que el presupuesto público va a quedar a discreción de los particulares. ¿Cómo se haría eso? Actualmente hay un artículo que se llama el 27 de la ley 715 que dice que solo en casos excepcionales con recursos públicos se prestará el servicio educativo. Solo en casos excepcionales cuando el Estado no lo puede hacer. Bueno, aquí la señora pretende coger todo el presupuesto de educación y dejarlo a discreción de los particulares. En una época en que los operarios privados han mostrado y los contratistas particulares una horrible avalancha sobre el presupuesto y sobre el erario. Entonces, repetir en educación lo que fue la ley 100 del 93, a esta altura, despedazar el sistema educativo público, es volver antes de la colonia. Eso es absolutamente grave. Y ustedes saben que los bonos educativos nunca reemplazarán la gratuidad de la educación, y lo que se está planteando aquí, nada menos y nada más, es acabar con ese derecho de los niños, niñas y jóvenes a tener acceso a la educación. Esto es muy grave porque además en esas condiciones de contratación no habría formalización laboral, no habría estatuto docente, no habría libertad de cátedra, ni autonomía, ni democracia escolar. Siglo XIX, siglo XVIII, y todo para sujetar pues al sistema educativo. No hay derecho, Carlos, que mientras el país, nosotros empujemos por el progreso, aquí sigan unas fuerzas pues de antes de la colonia, pensando pues que el país puede estar mejor sin educación. Hágame el favor que la educación se vuelva solo un servicio y no un derecho. Varios puntos de concentración hoy y de marcha en la capital de la República. ¿Desde qué punto sale FECODE? ¿Cómo están organizados para estas marchas del día de hoy? ¿Y cuál va a ser el horario que ustedes van a manejar? Porque es que la gente le tiene temor después de las 4 o 5 de la tarde a lo que pase en la capital de la República. Miguel Ángel, ¿cómo se organiza FECODE para esta jornada del día de hoy?
En primer lugar, señalar que no hay paro nacional, hay movilización nacional, y en el caso del magisterio utilizará franjas de 4 horas en el día, según las regiones. En el caso de Bogotá, lo hará obviamente desde la plaza del Parque Nacional a las 9 de la mañana, hasta en marcha pacífica hasta la plaza de Bolívar. Esa sería la marcha. En otras partes tendrán en cuenta las condiciones, la mayoría serán esta hora, pero en zonas, por ejemplo, del sol muy alto, a veces las movilizaciones se organizan hacia las 4 de la tarde en algunas regiones del país, por razones de temperaturas altas. Déjame, Carlos, decir 2 cosas adicionales. Además de reiterar que hay 2 agendas, una progresista, una agenda que le sirve al país, una agenda legislativa que lo retrasa, que es la del gobierno. Y la otra asunto es que nosotros, como tú sabes, hicimos una negociación con el gobierno muy difícil. Llegamos a unos acuerdos el pasado 6 de agosto, y es la fecha que el gobierno no ha hecho absolutamente nada por iniciar el cumplimiento de esos acuerdos. Y menciono 2 muy importantes, porque los pliegos de nosotros no son ni las negociaciones para favorecer las propias reivindicaciones, aunque tenemos ese derecho. El primero es el tema de la escuela, de la presencialidad. Nosotros insistimos en que el retorno debe ser sobre la base de que se salvaguarde la vida y la salud. El gobierno, Carlos, menos mal que está sentado, no asigna en el presupuesto nacional un solo peso para bioseguridad de los colegios para el presupuesto del 2021. Ni un peso, apreciado Carlos. Y adicionalmente, queremos señalar que los acuerdos establecieron unas mesas de seguimiento para garantizar precisamente la vida y la salud en la escuela presencial entre los directores y rectores rurales, entre los rectores y los directores rurales, la federación o sus filiales en las regiones y los padres y madres de familia. No se han constituido las mesas. Y el otro punto es y estamos a puertas de un nuevo pico, ¿no? Y la escuela está desprotegida. Y el otro asunto que quiero señalar es que nosotros acordamos con el gobierno reactivar la comisión para radicar una reforma constitucional que le devuelva a los 1.103 municipios de Colombia los recursos que le quitaron en educación, salud, agua potable y saneamiento básico desde el 2002. Hace de más de 348 billones de pesos con B larga, y queremos que se le retornen esos recursos. Hay un acuerdo para una reforma constitucional y sin esos recursos pues no hay derechos, y el gobierno no ha querido instalar la mesa, reactivar la mesa para discutir este proyecto de reforma que tiene que estar radicándose en marzo según los acuerdos. Entonces el gobierno no cumple con los acuerdos, y al no cumplir con los acuerdos no le está cumpliendo no solamente a los maestros, sino que no le está cumpliendo a la comunidad educativa, especialmente a los niños, niñas y jóvenes del país. Miguel Ángel Pardo Romero, nuestro vocero, el hombre que siempre está al pendiente de colocar la información aquí a través de los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas, al día de noticias de Radio Auténtica 540 AM. Miguel Ángel, estaremos muy al pendiente de esta jornada del día de hoy. Esperamos, por el bien de la sociedad y de los capitalinos, que no se desvirtúe en la convocatoria que adelanta FECODE con estos reclamos, que mirando uno el desgobierno que estamos viviendo al día de hoy, pues tiene mucho asidero precisamente el planteamiento de FECODE. Miguel Ángel, un abrazo a la distancia, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos, y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias, y como siempre, saludos vitales, pedagógicos y fraternales. Credibilidad. www.elciaradio.com. Todos los conceptos en el Sistema Informativo Auténtica.